empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a un nuevo día de talleres web. Iniciamos nuestro día de talleres con nuestra Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos. Sesión 3, Inteligencia Emocional en tiempos de pandemia. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente el día de hoy con ustedes. Vamos entonces a empezar un tema que los que pudieron acompañarnos el día de ayer, pues está un poquito relacionado, pero bueno, este tiene una condición especial y es que debido a la época que estamos viviendo, pues hay ciertas cositas que tenemos que poner en práctica para que esa gestión emocional y esos estilos de afrontamiento que ya tenemos con nosotros, pues definitivamente puedan ponerse en práctica hoy en día en esta situación y que esta situación no nos afecte negativamente tanto como pues hasta ahora hemos visto que ha afectado a nuestro país y al mundo. Entonces el objetivo de hoy va a ser brindar herramientas para fortalecer la gestión emocional en la época de pandemia por COVID-19. Para eso entonces vamos primero a revisar un poquito el concepto de emoción, cuáles son las funciones que tenemos dentro de esas emociones. Eso es importante sobre todo entenderlo en esta época, porque hay que, como siempre decimos en gestión emocional, hay que sabernos escuchar y entender para poder saber de qué manera o qué decisiones tomar y de qué manera reaccionar. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos tipos de emociones, la inteligencia intra e interpersonal. Vamos a hablar de la conexión emocional con los demás en tiempos de pandemia, cómo está y qué debemos hacer, las posibles reacciones que vamos a tener ante la pandemia, algunas de las cuales seguro ustedes ya han experimentado. Entonces ahí pues podemos ver cómo nos sentimos identificados con este patrón que se está generando en el mundo. Vamos a hablar ya de la gestión emocional en tiempos de pandemia, de un concepto maravilloso que es la responsabilidad. Miren la diferencia como está escrito, y es que estamos hablando que ya esto se trata de una habilidad que yo tengo. Más allá, a veces lo ponemos como un valor, a veces lo ponemos como simplemente una acción, ¿cierto? El ser responsables, pero esto es una habilidad. Entonces vamos a hablar de ese concepto y finalmente, bueno, vamos a retomar cómo es el líder emocionalmente inteligente en tiempos de pandemia. ¿Qué líder quieren ser en esta época? El día de mañana, cuando todo termine, háganse la pregunta, ¿qué líder quiero ser? ¿Cómo quiero ser recordado? Que cuando las personas hablen de mí, de cómo fui en ese momento, ¿qué van a decir? ¿Qué pueden decir? ¿Bien?
Y finalmente hablamos de resiliencia, lo vamos a tocar un poco, es un tema muy profundo, pero vamos a hacer un poquito mención de ello y algunos tips que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar esta gestión emocional en este momento. ¿Listo? Bien, entonces, primero, concepto de emoción. Ojo, esto es muy importante entender. La emoción es la variación profunda, pero efímera del ánimo, que causa cambios en el estado del organismo, físicos y mentales, para reaccionar a una situación determinada. Entonces, hay 4 características que estamos viendo acá. Primero, es una variación del estado de ánimo. Segundo, es profunda, pero efímera. Quiere decir que, si bien cambia mi estado de ánimo, bien, es profunda porque es fuerte para lograr cambiarlo, pero es efímera porque llega y se va en el momento, después cuando cumple su función, terminó y se fue la emoción. Luego entonces cambia mi organismo, me cambia físicamente y mentalmente, me pone en una disposición distinta de actuación en el entorno en el que estoy. Y esto es importante porque de ahí entendemos que las emociones, como lo dice la palabra, emoción, me invitan a la acción, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo acá es que cuando yo tengo un cambio físico y mental, lo que me está diciendo mi cuerpo es, ojo, hay algo que tenemos que hacer y vamos a motivarnos a hacerlo para poder sobrevivir o adaptarnos. Y en este caso, hoy en día las emociones, la principal adaptación que nos permiten es una adaptación social, ¿sí? Con la adaptación social, pues tenemos todo lo demás ya pues para recoger todas esas necesidades que tenemos nuestras y de los demás y podernos defender en el contexto en el que vivimos. Finalmente, reaccionamos a una situación determinada. Entonces, la emoción genera cambios rápidos, profundos, que luego se van, pero que la función está en reaccionar a una situación determinada. Entonces, cada una de las emociones tienen unas funciones. Esas funciones ya lo que nos van a dar, nos van a definir, es de qué manera yo tengo que actuar en X o Y momento. Entonces, no es lo mismo la función que me va a generar el miedo o la que me va a generar la ira o la que me va a generar la alegría y así, ¿sí? Hablábamos en otros encuentros que las emociones tienen una característica especial y es que, bueno, normalmente vemos que hay como unas 6 básicas, pero la verdad es que las emociones se complementan unas a otras, son un poquito complejas, ¿sí? Entonces, cuando aparecen unas, suelen aparecer combinadas con otras o enmascaradas en otras. Entonces, a veces estamos un poquito irritables y no entendemos por qué, cuando realmente la función de la emoción que yo estoy viviendo en ese momento está enmascarando la otra emoción, que puede ser el miedo. Estoy irritable porque tengo miedo por algo, estoy irritable porque tengo un poco de ansiedad por algo, ¿sí? Entonces hay una mezcla, se van mezclando e igualmente tienen gradientes, es decir, que van de polos de muy activos, o sea, emociones muy activas a más bajitas, es decir, por ejemplo, la alegría. Voy de un estado normal, como de, me siento bien, estoy tranquilo, la alegría, y luego puedo estar en un estado de euforia o de manía, sí, que es muchísimo más activo. Entonces, el cambio que está haciendo esa emoción en mi cuerpo, pues es más grande. ¿Cuáles son entonces esas funciones que podemos tener? Entonces, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, nos puede dar una emoción, una función adaptativa, una función motivacional y una función comunicativa. La adaptativa es la que va a facilitar que yo me pueda ajustar al entorno en el que yo estoy. Bien, entonces, normalmente sentimos miedo cuando no conocemos el entorno en el que estamos, cuando podemos anticiparnos a situaciones que pueden llegar, que pueden de alguna manera ser un poco perjudiciales para nosotros en algún sentido. No necesariamente pues en términos de que me va a ir mal o que algo me va a pasar y voy a tener mi salud pues en juego, pero sí igual puedo tener un miedo, un ajuste a la situación social, por ejemplo, y puedo anticipar que de pronto ese ajuste no se vaya a dar de la manera como yo lo espero. Como cuando llegamos a un ambiente de trabajo nuevo, ahí se presenta miedo y una de sus funciones es adaptativa, porque anticipamos que ese entorno pueda no ser de alguna manera funcional, útil, amigable, agradable
para nosotros y nosotros con él. Entonces se genera el miedo como una función adaptativa allí. El miedo nos está invitando a recogernos un momento y reflexionar, a que digamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo actuar en determinada situación? ¿Sí? Entonces nos invita o a reaccionar a la situación o a evitar la situación. Nos está diciendo, hay un peligro, ¿cierto? Tenemos miedo. Entonces, o escóndete porque es lo más, en este momento, lo mejor para ti, o por el contrario, reacciona porque tienes todos los elementos para hacerlo. Y se une entonces allí pues con la irritabilidad y con determinadas otras emociones, o por ejemplo, puede ser con la alegría en un entorno social. Entonces reacciono con alegría para poder generar empatía en los demás y que esa situación de ajuste pues se logre dar. Entonces ahí, si se dan cuenta, pues se van combinando esas emociones de acuerdo a lo que la vamos necesitando en el momento. Si yo tengo miedo, entonces, siguiendo con ese ejemplo, si yo tengo miedo por llegar a un entorno nuevo de trabajo, ¿verdad? Y entonces yo sé que lo más funcional, como hablábamos, es la alegría para generar empatía. Entonces yo debo generar esa alegría, debo proyectarla. De ahí que las emociones entonces adquieren también un componente racional. Podemos motivar una emoción en nosotros a través de la racionalidad. Entonces, con nuestro pensamiento y con el conocimiento emocional que tenemos de nosotros mismos y de la gente, podemos motivar una emoción, expresar esa emoción, ¿bien? De manera que nos podamos ajustar al ambiente en el que estamos. Podemos proyectar tranquilidad, alegría, irritabilidad, todo dependiendo de lo que necesite en el momento. Tienen una función motivacional también porque dirigen la conducta. Nos invitan a hacer algo. Entonces nos motivan a hacer algo, nos motivan en ese entorno nuevo de trabajo a hablarle a alguien, a pesar del miedo que tenemos. Podemos entablar una conversación, ¿sí? Podemos incluso desplazarnos a nuestro nuevo puesto de trabajo y darle nuestro toque personal para decir, aquí estoy yo, aquí llegué, esta soy yo, por ejemplo. Nos motiva a. Y finalmente está comunicando algo. Ojo con esto, cuando ya la emoción se expresa, le está dando información al otro sobre mí, sobre lo que yo pienso, lo que está pasando conmigo, cómo estoy en ese entorno, de qué manera me siento en ese momento, para que ellos también puedan tener esa información y reaccionar conmigo. Ese es el tema por el cual tenemos que regular nuestras emociones, porque los demás van a reaccionar conforme nosotros comunicamos algo. Entonces, si nosotros no regulamos ese miedo que estamos sintiendo en ese momento y tenemos una motivación, de un comportamiento que no es funcional y adaptativo, esa adaptación y ese ajuste no se van a dar. Entonces, hay que entender bien qué emoción necesito, qué quiero comunicar y de acuerdo a eso, racionalmente genero la emoción que necesito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quiero mandar un mensaje, quiero decir, soy amigable, estoy acá, quiero participar en estos proyectos con ustedes, quiero ser parte del equipo y quiero sentirme bienvenida. Entonces comunico alegría, comunico una disposición de colaboración y comunico una serie ya de emociones que van a transmitir ese mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo una comunicación intrapersonal porque esa emoción nos habla a nosotros mismos, nos dice, ojo, que hay una situación novedosa, que todo puede salir bien, pero también tenemos que tener cuidado porque pueden haber peligros. Y una interpersonal, que es decirle a los demás, ok, soy amigable, me siento feliz de estar acá, quiero colaborar con ustedes y quiero trabajar con ustedes. Entonces, allí se nos dan esas dos comunicaciones en el entorno nuevo que estamos llegando. Así funcionan las emociones. Entonces, hay que tener en cuenta que todo proceso emocional pues tiene unos atributos. Primero que todo, tienen una expresión motora. ¿Qué quiere decir eso? Que se expresan en movimiento, ¿sí? Algunos, miren, pueden haber emociones que hasta generan temblores involuntarios en el cuerpo, ¿sí? Pero lo cierto es que cada una de las emociones tiene una expresión específica de cada una, ¿sí? Entonces, hay que saber leer muy bien las emociones en los demás, saber cómo se expresan para también identificar emociones que son genuinas o emociones que no son genuinas y qué nos quiere decir la gente. Por ejemplo, cuando hay de verdad alegría, no solamente se dibuja la sonrisa en la cara de la gente,
sino que además las paticas de gallo aparecen. O sea, cuando hay una genuina alegría, todo nuestro rostro expresa esa alegría. Los ojos son muy importantes en la expresión emocional. Bien, los ojos dicen mucho. ¿Cómo están los párpados? Si están un poquito levantados, si están más bien semicerrados. ¿Cómo están las cejas? ¿Cómo están las arruguitas que tenemos alrededor de los ojos? ¿Cómo están las arruguitas que tenemos alrededor de los labios y de los cachetes? Por algo se llaman arruguitas de las expresiones faciales, ¿cierto? Porque expresan. Entonces, esas líneas de expresión que llamamos son nuestras microexpresiones emocionales. Hay una expresión motora, ¿bien? Entonces, nos invita a movernos. Hay aspectos sensoriales y perceptuales. Las emociones determinan también la manera en cómo percibimos el entorno. No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes están un poco tristes en algún día específico, el mundo se ve como un poquito sin menos luz. Y esto tiene una razón, y es que en esas situaciones nuestra pupila no está tan dilatada y no entra tanta luz, más bien entra poquita luz. Y de hecho todo el mundo como que lo vemos como un poquito apagado y como que va de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Entonces vemos el mundo diferente a como cuando estamos alegres, que vemos todo más brillante. Y de hecho el ritmo al que percibimos las cosas también cambia. Con la alegría llega un ritmo un poco más acelerado, pensamos más rápido, pensamos con más claridad. Con la euforia y con la manía, ese es el problema. Las personas piensan tan rápido y con tanta claridad que, bueno, claridad entre comillas, que terminan tomando decisiones por impulso. Entonces muchas veces esas manías terminan siendo, esos estados maníacos o hipomaníacos, terminan siendo un poco disfuncionales, ¿bien? Entonces, eso pasa con nuestras emociones. La ira, por ejemplo, hace que del flujo sanguíneo que se genera, hace que incluso hay personas que refieren que en momentos de intensidad de esta ira muy grande, se genera como de alguna manera una película roja, como que todo lo vemos en color rojo. Entonces, eso pasa también precisamente por toda la activación fisiológica que tienen las emociones. Vemos el mundo diferente. Por eso tenemos que aprender a conocernos para ver de qué manera lo vemos y identificar cuando eso pasa, ya sabemos, ok, estoy entrando en tal emoción. De manera que me siento así, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que yo necesito hacer en este momento y comenzar a tomar decisiones con base en ello. Bien, son autonómicos, son hormonales, tienen un componente cognitivo atencional y son afectivos, es decir, pues que van de la mano con nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo en general. Hay varios tipos de emociones. Antonio Damasio, este neurocientífico importante que lleva mucho tiempo ya estudiando el proceso de toma de decisiones emocionales y la neurociencia social, nos explica que hay tres tipos de emociones. Las primarias, que son las básicas que todos conocemos, miedo, rabia, alegría, tristeza y disgusto. Las de fondo, que son entusiasmo o desánimo, porque todas estas se dan o en uno o en el otro, ¿sí? Entonces, entusiasmo, y todo es activo, desánimo, todo es un poco más pasivo, ¿ok? En términos de comportamiento. Y las sociales, que ya son aquellas que vienen cargadas de emociones secundarias, se acompañan. Entonces está el orgullo, la depresión, la frustración, la vergüenza, que son esas emociones que hemos aprendido también para adaptarnos en el entorno, que también son supremamente importantes en esa comunicación interpersonal, ¿bien? Por eso las tenemos que identificar. Lo importante es ver siempre cuál es la que está de fondo y cuál es la que es primaria, cuál es la emoción verdadera. ¿Por qué siento vergüenza? ¿Cuál es la emoción verdadera? ¿Por qué siento orgullo? ¿Cuál es la emoción verdadera detrás de? Para entonces poder entendernos y poder actuar con nosotros, ¿bien? La inteligencia intrapersonal, no olviden que se trata de todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Capacidad de percibir las propias emociones, es decir, darse cuenta que estamos sintiendo, porque a veces no nos damos cuenta. A veces pasamos la vida y en un mismo día podemos tener hasta 10 estados emocionales diferentes y no nos damos cuenta. Entonces sí es importante empezar a hacer un alto y por eso una de las recomendaciones siempre es llevar un diario emocional, donde empecemos a hacer un estudio de nosotros mismos, de cómo nos comportamos emocionalmente en un día. ¿Cuál es la emoción que predomina? ¿Cuál es la que más se repite?
Bien, hay que darse cuenta de qué estamos sintiendo. Bien, hay otra cosa, capacidad de controlar las propias emociones. Si yo tengo inteligencia intrapersonal, me puedo regular. ¿Cómo me regulo? Reflexionando. Reflexiono por qué tengo esa emoción, de qué me sirve, qué pasa si yo tomo decisiones en este momento con ese estado emocional, qué emoción necesitaría tener y qué decisiones tengo que tomar, para entonces regularme, saber que me tengo que regular. Y entonces ahí sí ya tengo una capacidad para motivarme a la acción. ¿Cuál es mi objetivo y qué es lo que tengo que hacer? Estos pasos hay que estudiarlos y esto, como cualquier tipo de inteligencia, tenemos que entrenarlo y tenemos que hacer listas de chequeo si ustedes quieren, no importa, llévenlo como quieran hacerlo, tómense unos meses de entrenamiento emocional y trabajen en sus emociones, lleven registro de sus emociones, piensen cuáles son los actos que normalmente cometen debajo de cada emoción, piensen cuáles son esas consecuencias. Entonces, siempre que yo tengo miedo, hago tal cosa y se me pasa, pero tiene tal consecuencia, ¿sí? Entonces, con mi pareja, siempre que mi pareja se va de viaje, a mí me entra una angustia terrible porque siento que le va a pasar algo. Y entonces yo lo que hago es que llamo cada 2 horas a mi pareja para saber cómo está, dónde está, si está bien o no. Ok, eso es un patrón que voy desarrollando donde mi conducta está tratando de calmar mi emoción. Y como la emoción tiene una curva que tiene que seguir, tiene que subir, tener el pico y bajar, entonces si yo la interrumpo con estos patrones, con estas compulsiones, voy a tener, sí, efectivamente, voy a cesar la emoción. Ya hablé con mi pareja y ya sé que está bien. Bien, pero a las 2 horas antes voy a volver a sentir la angustia y voy a necesitar nuevamente ese comportamiento que interrumpa la curva de la emoción. Y nunca voy a dejar que pase, entonces no me voy a adaptar y la emoción no va a cumplir su fin. Lo que tengo que hacer es procesar la emoción, bien, saber por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, aceptarlo. Ok. Aceptarlo, bien, para entonces poder tener una mejor relación con la emoción y el entorno. Entonces, la inteligencia intrapersonal tiene la capacidad para tratar el estrés, ¿ok? Tiene la capacidad para autorregularnos, para tomar decisiones, para tener una intuición clara que me permita tomar decisiones. Automotivación, motivación también para otros, autoconocimiento y autoconciencia emocional. Viene entre la intra y la interpersonal, viene un concepto fundamental que es la empatía. La empatía es la capacidad para captar los estados de ánimo de los demás y reaccionar a ellos. Bien, hay que entender que nosotros somos seres sociales, los necesitamos a los demás seres humanos en todos nuestros entornos, aunque a veces digamos que nosotros vamos al trabajo a hacer lo que venimos a hacer y no a ser amigos. La empatía es fundamental, los vínculos emocionales son necesarios para que podamos sobrevivir y para que podamos llevar a cabo muy bien nuestro trabajo, porque al relacionarnos con empatía y con vínculos emocionales nos comunicamos mejor, podemos anticipar mejor los comportamientos del otro, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, sí es necesario que en un ambiente de trabajo y en un equipo de trabajo nosotros tengamos empatía, relacionamiento, amistad. La amistad favorece muchísimo el trabajo en equipo. Bien, entonces una invitación desde ya que les hago es desarrollen esas relaciones de amistad con su equipo de trabajo. Traten de conocerse más, lleven a esos niveles profundos de conocimiento entre ustedes y compartan, acéptense y compartan para poder desarrollar esta empatía también en el equipo. Aunque bueno, la empatía la podemos desarrollar más allá de con los amigos, con cualquier ser humano, ¿no? Conexión emocional con los demás en tiempos de pandemia. Entonces, acá hay 2 cosas que pueden pasar. Nos sintonizamos y entendemos la emoción del otro, que es la simpatía y la empatía, o por el contrario, nos desligamos completamente de la emoción de los demás, que es la apatía o la antipatía. La apatía es no tengo interés. No, si estás preocupado por la pandemia, yo estoy hasta aquí de información de la pandemia y no tengo interés en tus emociones. La antipatía es no te entiendo, no pienso igual que tú, no estoy de acuerdo, no nos relacionamos emocionalmente,
así que chao, no voy a entrar en discusión. La simpatía es, tengo una sintonía superficial. Sí, sé lo que estás sintiendo, bien, pero realmente pues no lo comprendo de la misma manera como tú lo estás viviendo. Entonces, la empatía es el mejor estado que podemos adoptar de conexión emocional con los demás en este momento, porque es donde podemos comprender profundamente lo que los demás están sintiendo. Y en esa comprensión profunda pasan dos cosas. Nos comprendemos a nosotros mismos también. Esa oportunidad de comprender al otro nos deja ver nosotros también cómo estamos, ¿bien? Y nos permite también brindar apoyo social, que es fundamental para que todos sobrellevemos la situación emocional. De alguna manera, cuando hay un problema, una situación difícil, emociones que nos cuestan elaborar y procesar, los problemas no se van cuando tenemos empatía por los demás o cuando lo compartimos con otros y esperamos que los otros tengan empatía con nosotros mismos. Pero sí hay un tema importante y es que sí se diluyen. De alguna manera, esa dilución de la situación hace que sea más llevadera. Hablar es importante y generar esa empatía profunda es importante para poder que nuestras cargas y las de los demás sean mucho más suaves y fáciles de llevar. ¿Bien? Bien, entonces, por otro lado, posibles reacciones ante la pandemia. Entonces, tenemos temor y preocupación y por la salud de nosotros y la de nuestros seres queridos. Tenemos cambios en los hábitos de sueño y en la alimentación. Tenemos dificultades para dormir o concentrarse. Dolor de cabeza o de cuerpo, precisamente por la tensión que se ha acumulado. Problemas de atención que hemos tenido, ya porque como nuestra atención está en un estado emocional distinto, está en otro momento, entonces nosotros hay cosas que tenemos que hacer en el día que nos cuesta muchísimo llevarlas a cabo porque no le estamos prestando la atención que requieren. Vamos a sentir una tristeza excesiva en ocasiones, vamos a sentir irritabilidad, vamos a sentir desgano, euforia o impulsividad. Todo esto puede pasarnos, puede que no, nos pueden pasar todas, pueden pasarnos algunas, y todo ha pasado también como por una serie de etapas durante estos 6 meses que llevamos nosotros viviendo esta situación. Bien, entonces llega un momento donde bueno, ya pasó esa parte también, cuando estábamos esperando el pico y el pico y el pico no llega y seguíamos en cuarentena y nuestros trabajos se estaban viendo afectados, nuestra economía y la estabilidad familiar. En esos momentos era más fácil ver irritabilidad o ver tristeza excesiva, podía moverse en esos dos ejes. Ahorita estamos ya viendo un poco, sintiendo la euforia de volver a retomar nuestras actividades. Vemos que las calles se vuelven a llenar, los centros de entretenimiento también, donde intercambiamos nuestras relaciones sociales, vuelven otra vez a estar llenos y entonces vienen también sus peligros acorde a la situación, porque la euforia en un momento donde todavía no hemos terminado, donde todavía estamos en presencia del virus, pues puede ser perjudicial si no aplicamos el autocuidado y si no somos conscientes de esas emociones. Las emociones nos nublan nuestro comportamiento y empezamos a tener comportamientos que no son los más seguros durante esta época que todavía estamos viviendo. De manera que puede que nos sintamos mejor, pero hay que ponerle atención a cómo está la situación y tener en cuenta eso para saber actuar conscientemente y saber de qué manera comportarnos en determinados contextos. ¿Qué ha traído la pandemia entonces? Incertidumbre. ¿Cómo combatimos la incertidumbre? Con información. Cuando estamos informados, bien informados, no sobreinformados, sino en la justa medida y bien informados, podemos disminuir un poquito esa sensación de incertidumbre que tenemos frente a la situación. Temor y ansiedad. ¿Cómo lo combatimos? Aclarando dudas, los mitos y las realidades. Con información también o con personas en las que confiemos, que sabemos que nos pueden generar esa tranquilidad que necesitamos en el momento. Desconfianza. ¿Qué hacemos? Acercamiento y apoyo social. Tener una red de apoyo social en este momento es fundamental. Recuerden que sí estamos en distanciamiento físico, pero no en social. El social tiene que estar, tenemos que seguir siendo social. Tenemos que seguir relacionándonos
porque de esa manera compartimos lo que está sucediendo y tenemos una mejor elaboración de nuestras emociones para saber qué hacer, ¿bien? Saber que no estamos solos en lo que estamos sintiendo también es útil, es bueno. Naturalizar nuestras emociones, es decir, saber que es natural que estemos sintiendo lo que sentimos, nos ayuda a aceptarlas mejor, a dejarlas que tengan su curso, que aparezcan y que se expresen y entender qué nos quieren decir y por qué están apareciendo. Tensión e imposición del cambio. Y esto es la que está pasando ahorita, sobre todo con el retorno a las actividades presenciales. ¿Qué hacemos? Entonces hay que tener actividades positivas alrededor del cambio. ¿Qué aprendimos durante esta época? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a aprender ahora? Porque entonces ahora ya han pasado 6 meses, se han generado nuevas rutinas y nuevos hábitos. Entonces tenemos que ver de qué manera volvemos a romper ciertos hábitos, cambiamos otra vez rutinas, pero además traemos lo que aprendimos, lo que nos sirvió y lo incorporamos a esta nueva realidad, como la llaman. ¿Listo? Entonces, actividades positivas alrededor del cambio. Ganancias, qué aprendí, cómo crecí, cómo me desarrollé. ¿Cómo hacemos nuestra gestión emocional en tiempos de pandemia? Primero hay que aceptar el cambio y las emociones que sentimos. Si de entrada no nos aceptamos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos entendernos y saber qué hacer. Lo primero es decir, ok, sí, estoy sintiéndome de esta manera, lo acepto y esto tiene una razón de ser. Puede ser por la vulnerabilidad de mi familia, por mi propia vulnerabilidad, por la vulnerabilidad económica de mi carrera, de mi trabajo, de mis amigos, en fin. ¿Por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? Para poderlo aceptar. Reconozco qué estoy sintiendo, de qué manera se expresa ese estado emocional en el que estoy. Y entonces ahí empiezo a entender cuál es el qué de mi emoción y el por qué. ¿Qué? Entonces, cuando tengo miedo, se suele enmascarar con irritabilidad y entonces tengo dificultades en mi relacionamiento. Tiendo a reaccionar mal, a pelear, a contestar mal a la gente y entonces ese qué, que es mi reacción, pues se torna disfuncional y negativo para mí. Bien, ¿por qué? Porque enmascaro el miedo, no me cuesta mucho reconocerlo, no lo entiendo, ¿bien? Y entonces reacciono con esta otra emoción que lo acompaña, que es inconsciente para mí. No lo decidí yo, no es una emoción motivada por mi racionalidad. Entonces, en esa comprensión, ahí es donde yo empiezo a decir, ok, entonces cuando esté irritable, lo primero que tengo que hacer es un alto en el camino y pensar por qué. Y empiezo a buscar otra emoción que sea más útil en ese contexto y en ese momento para gestionarla. Bien, ahí empezamos a hacer ese cambio. Fíjense lo importante que es reflexionar sobre nuestro estado emocional. No hay regulación si no hay comprensión y conocimiento emocional. Es muy importante que también, si tienen chiquitos en casa, comiencen a enseñarle esto a sus familias. Recuerden que cuando hacemos autocuidado y hacemos salud psicosocial, no lo podemos hacer solo en nosotros, sino que tenemos que pensar en quienes están alrededor para que funcione. Entonces, una de las ventajas que tiene incluso este modelo de positivamente es esa relación que tiene con las familias. Son muy cercanos a las familias, cada uno de los programas y de las estrategias que tenemos. Entonces, es importante que apliquen todo lo que ven acá, también lo lleven a casa, lo apliquen con sus familias, para que todos puedan tener un entorno mucho más saludable en este tiempo de pandemia. Es importante procurar afrontar las situaciones difíciles con humor. Traten de utilizar el humor no como una vía de escape, no como un enmascaramiento, sino como una manera de volver un poco más positivo y generar emociones positivas en el ambiente. Si han escuchado de la risoterapia, habrán escuchado que al motivar la risa, aunque sea en un primer momento una risa que no sea natural, luego termina por convertirse en una risa natural y termina liberando estrés. Libera tensiones, libera a los músculos, relaja la mente, nos saca de esas pequeñas obsesiones del día en las que estamos. Eso es bueno porque el humor pues tiene un efecto neurológico que es importante para nosotros, para nuestra psicología y para nuestro comportamiento. Entonces, hagan de alguna manera, busquen esos encuentros con el humor. Busquen dentro de su pandemia, dentro de la manera en cómo lo están afrontando. Cada uno lleva
un barco distinto en este océano de emociones de pandemia, pero entonces dentro de su barquito traten de incorporar el humor para que vean que ayuda bastante. Regular las emociones a favor de las oportunidades de cada cambio. Piensen en el cambio como una oportunidad. Piensen en el cambio como un momento para aprender, para reaprender, ¿ok? No intenten cambiar lo que no depende de ustedes. Si el de al lado tiene una visión completamente diferente de la situación, no traten de convencerlo, acéptenlo como es, entiendan por qué piensa de esa manera y sigan adelante, ¿sí? Desarrollen empatía, compréndanlo, pero no tienen que, de alguna manera, frustrarse con que el otro pues sienta diferente y piense diferente. Es un ejemplo. Tratemos de no cambiar lo que no podemos cambiar, porque nos vamos a frustrar, ¿bien? Trabajemos en lo que sí tenemos control. Entonces, intentar cambiar lo que sí puedo cambiar desde mis posibilidades me va a favorecer el control y me va a permitir reaccionar mejor. Este cuadrito es para que lo anoten, lo tengan ahí en cuenta, para que puedan comenzar a hacer autoevaluación de la inteligencia emocional. Reconoce las emociones que hay en ti, ¿ok? Fecha y hora, ¿por qué? Porque de esa manera podemos identificar cuándo pasó. Y es muy importante saber cuándo pasó. Saber en la mañana cuál es nuestro estado emocional que predomina dentro de nuestras rutinas. En la tarde y en la noche, ¿cuáles? En la mañana, ¿con quién estoy? ¿Dónde suelo estar? ¿Qué suele? Perdón, tengo un gatico por acá que está haciendo desastres. Esto también es parte de la pandemia. Entonces, identifiquen esa situación que lo generó. ¿Qué estado emocional se generó en determinado momento? ¿Cuál es el lenguaje corporal de ustedes en ese estado emocional? ¿Cómo se expresa la emoción allí? ¿Qué expresiones físicas tienen? Pero también, ¿qué emoción es? Porque a veces nos cuesta definir cuál es la emoción. Recuerden, ¿cuál es la verdadera emoción detrás? ¿Qué emoción las acompañan? Ahí sí, ok, se expresa junto con esto. ¿Qué te quiere decir esa emoción? ¿Qué hiciste después de recibir toda esta inundación de hormonas en el estado emocional? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pasó con esa reacción para saber qué consecuencias tuviste? Y luego, ¿qué hubieses podido hacer diferente? Y esta es la pregunta más importante de todas. Ahí está la clave. ¿Qué hubieses podido hacer diferente? Para empezar a entendernos y empezar a tener cambios en nuestros patrones conductuales que se derivan de nuestros estados emocionales. Eso es inteligencia emocional, ¿ok? Identifica tus detonantes. ¿Cuáles son estas situaciones? Ahí está el cuadrito, ojo. ¿Cuáles son esas situaciones que me están generando X o Y emoción? ¿Cuáles son los comportamientos que me pueden llevar, por ejemplo, a una recaída emocional? ¿Cuál es la causa común de las recaídas? ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes están en un tratamiento y recaen en un tratamiento psicopatológico para algún trastorno del estado de ánimo y recaen, ¿fue por qué? ¿Hubo abandono de la medicación o qué pasó? Hay ciertos acontecimientos que siempre nos van a estar detonando determinadas emociones. Hay que estudiarlos y estar presentes, tener presentes, que estos pueden cambiar en cualquier momento. Si no los identificamos a tiempo, nos podemos ver en una situación muy difícil para regularlos. Entonces, por otro lado, tengan en cuenta que una de las estrategias más útiles que podemos utilizar en este momento es la comunicación. Comuniquen asertivamente sus necesidades. Ahorita necesitamos ser escuchados y necesitamos que de alguna u otra manera el mundo y el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos tengan esa empatía con nosotros y traten también de brindarnos el apoyo que necesitamos. Pero para ganarnos eso tenemos que ser muy asertivos. Entonces, primero que todo, debemos demostrar consideración por el otro. Debemos con eso crear un clima de confianza con el otro. Disminuir la competitividad y la tensión que hay entre nosotros, ¿ok? Crear un clima de cooperación y receptividad con el otro. Y así vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Estas claves de crear confianza, de disminuir competitividad y tensión, hacen que incluso en las relaciones donde hay más problemas, si realmente hay una actitud de crear ese clima de confianza, de reconciliación, de eliminar la tensión, la situación va a mejorar, el cambio se va a dar y hay una regulación emocional de todo el entorno, ¿ok? Es muy importante que tratemos entonces de, pues para poder hacer esto, de tener empatía por ese otro del que estamos hablando y querer genuinamente ese cambio,
si yo no estoy interesado realmente en cambiar o el otro no está interesado realmente en cambiar, pues nosotros vamos a poder comunicar, pero entonces va a haber siempre una barrera en la comunicación que nos va a dificultar transmitir esas necesidades. Bueno, les voy a ir contando mientras tanto. Entonces, otro de los temas que tenemos que hacer es crear nuevos hábitos y conductas en esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque estos hábitos y estas nuevas conductas lo que hacen es que podamos focalizarnos en lo que sí podemos controlar. Entonces, crear una sensación de control nos permite tener nuevos hábitos dentro de la situación. Tener una escucha activa en las conversaciones con los demás, por ejemplo, y la expresión de las emociones, van a permitir que yo sepa qué conductas necesito y voy a poder entender qué no tengo, qué competencias me faltan para tener esas nuevas conductas y cómo las puedo desarrollar. Repetir la nueva conducta va a hacer que nuestras neuronas y nuestras conexiones se entrenen en esa nueva conducta y se vuelvan un hábito. Y reforzar el hábito con la visualización, porque eso hace también que nuestro cerebro piense o entienda que estamos teniendo el comportamiento y se va creando también esas conexiones, se van reforzando. Entonces, la visualización de nosotros desarrollando determinado comportamiento ayuda también a que ese comportamiento se dé de la manera como queremos que se dé. Tenemos que tener relaciones saludables. Es muy importante cultivar nuestras relaciones. Ya lo hablábamos, tenemos que tener una red de apoyo sólida. Hay que comunicar las emociones y reconocer cuándo debemos buscar ayuda en los demás. Mantener una actitud colaborativa. Esta época es de colaborar, de comprender, de tener compasión en el otro y colaborar. Y de esa manera vamos a tener relaciones saludables que nos van a ayudar a llevar la carga emocional de la situación. Ahora sí, entonces hablemos de la responsabilidad como una habilidad para responder ante una situación. En esta situación de pandemia tenemos que tener responsabilidad. Tenemos que saber que tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer cambios y de generar una diferencia importante en nuestro entorno. La responsabilidad confiere poder de decisión. La responsabilidad es la habilidad para yo hacerme protagonista en el entorno en el que estoy. Permite que nos concentremos en los aspectos de una situación sobre los cuales sí podemos influir. Identificar qué sí puedo hacer en esta situación, qué sí puedo hacer diferente. ¿Recuerdan la pregunta del cuadrito? La responsabilidad consiste en saber que, sin importar cuán grave parezca una situación, siempre existe la posibilidad de expresar la propia verdad al enfrentar un desafío. La responsabilidad no implica culpa. Esto es súper importante porque normalmente estamos acostumbrados desde chiquitos, desde nuestra infancia, que cuando hacíamos algo y nos decían, es que tienes que ser responsable, dime si fuiste tú. Y uno decía sí, pues venía el castigo. Entonces aprendimos, y eso no es culpa de nadie, simplemente así se van dando, pues así fuimos criados, aprendimos que cuando asumimos la responsabilidad pasan cosas malas. Entonces nadie quiere asumir responsabilidad. Tenemos de alguna manera allá en nuestro inconsciente que la responsabilidad es un estímulo aversivo y que es difícil que nosotros queramos aceptar lo que pasó porque hay una consecuencia siempre de castigo. Y sí, es verdad, tiene que haber consecuencias, pero las consecuencias pueden ser también consecuencias positivas. Yo puedo aprender de mis errores, puedo crecer y desarrollarme, puedo saber que si esta vez no lo logré y mejoro, la próxima vez lo puedo lograr. Entonces, hay que empezar a entrenar esa capacidad de ser responsables sin el temor a la represalia, ¿ok? No implica culpa. Tratemos de distanciar la responsabilidad de la culpa, sobre todo en esta época de pandemia. Somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestro autocuidado, somos responsables de salir y de tener cuidado para el cuidado de nuestra familia, pero sin culpa para que podamos realmente tomar decisiones adecuadas, no motivadas por la culpa, que no es una emoción social muy funcional en este momento, ¿ok? La responsabilidad es fuente de poder e integridad, el poder influir en su situación y la integridad de hacerlo de acuerdo con sus valores. Entonces, la responsabilidad la necesitamos. Hay que desarrollar esta habilidad y hay que entrenarla, ¿ok? Debemos preguntarnos, independientemente de la naturaleza de la circunstancia, desde nuestro papel de protagonista, ¿qué respuestas elegimos dar? ¿Y cuáles debimos haber elegido? Porque estaba a nuestro alcance y no lo hicimos. Esta es la gran reflexión de nuestra gestión emocional. ¿Qué pudimos hacer diferente?
qué sí está en nuestro control, qué sí puedo controlar y de qué manera, comprendiéndome a mí mismo, puedo actuar. Pueden preguntarse para despertar la responsabilidad preguntas como qué desafío enfrentar, de qué manera contribuir o no a la situación, si habíamos podido tomar algunas precauciones, qué puedo hacer de aquí ahora en adelante para reparar ese daño causado y el aprendizaje de toda esta experiencia. Finalmente, para ser responsables hay que ser conscientes, hay que estar presentes. Entonces es bueno tener ciertas conductas como practicar el mindfulness o la conciencia plena para evitar la culpabilidad, entender qué pasó, no quedarse en el pasado y poder continuar hacia adelante, evitar la excesiva preocupación e intentar sacar el mayor provecho de la situación que se está viviendo. El líder emocionalmente inteligente favorece la resiliencia. Esto trae todo lo que hemos hablado, se condensa en el líder. Ustedes líderes tienen que ser emocionalmente inteligentes, ¿ok? Somos líderes todos, recuérdenlo. Todos somos líderes en algún entorno, en algún contexto y hasta de nuestros propios procesos. Entonces todos tenemos que ser emocionalmente inteligentes. Y aquellos que tienen personas a cargo, aún más, porque de ahí depende que esa relación con ese otro que está a cargo tenga un desarrollo y tenga una transformación favorable en este entorno en el que está. El líder consciente debe estar al servicio de los demás, debe generar confianza en las personas a través de la conexión emocional, a través de la escucha activa, a través de la empatía con los demás. Debe tener valores y ojalá alineados a la cultura de la organización para que también todo el estilo de liderazgo se dé a manera cultural. Debe tener claro que el reconocimiento es fundamental para las personas y cómo hacerlo bien, sobre todo en esta época. Enfoquémonos en qué hemos aprendido, qué ha sido positivo para nuestros equipos de trabajo. El éxito debe ser compartido. Acá todos ganamos, acá todos estamos del mismo lado y eso es importante para que el equipo resurja como equipo. Y finalmente es un líder que no necesita el control, necesita confianza y no control. Necesita confiar en las habilidades y en las capacidades, tener estrategias también de medición, claro. Los indicadores son importantes, pero ni no llegar a la microgestión ni ejercer un excesivo control. Esto nos lleva a entender que todos los seres vivos tenemos una capacidad para responder a todas las situaciones que se nos presentan. Nuestras emociones nos permiten adaptarnos, ¿okay?, frente a cualquier agente perturbador. Y nuestros estilos de afrontamiento nos permiten encontrar los recursos que nos hacen falta cuando la situación nos está desbordando. De manera que todos somos resilientes, en alguna medida unos más que otros, pero todos tenemos esa capacidad de resiliencia que implica el uso de nuestros recursos psicológicos a favor de las nuevas circunstancias y de las propias necesidades. No olviden esto, porque esto es importante para que ganen confianza en ustedes mismos. La resiliencia está en todos, todos podemos adaptarnos, solo que a veces tenemos que dedicarnos un poquito más de tiempo en saber cómo hacerlo y en encontrar nuestros propios recursos para poder hacerlo, pero todos lo tenemos. Finalmente, para terminar, quiero dejarles que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído, porque el que no ha caído aún no tiene la experiencia. El que se levanta aprende y el que se levanta resurge y por lo tanto, cuando ya está arriba frente al que no ha caído, es una persona nueva con más competencias que antes. Así que es más fuerte que el que no ha caído. Les dejo 5 tips, bueno, un poquito más de 5. Amplíen su vocabulario emocional y su autoconocimiento emocional. Eviten los juicios internos. Gestionen su lenguaje corporal. Tengan una buena comunicación entre su parte racional y su emocionalidad. ¿Recuerdan el video del principio? Que somos dos mentes, emocional y racional. Hagan una buena comunicación entre esas dos. Mayor inteligencia emocional implica una mayor habilidad social. Sean persistentes, automotívense y no tengan miedo al error. Y dediquen parte del día para realizar actividades placenteras, para que toda esta pandemia y nuestra gestión emocional esté de alguna manera sintonizada con emociones positivas. Muy bien, tu mente recuerda lo malo, lo difícil o lo negativo, recuérdale tú a ella la grandeza, tu inmensidad, tu pasión y tu fortaleza. Muchísimas gracias entonces por este espacio de tiempo que nos han regalado en la mañana de hoy.
y pues estaremos esperándolos nuevamente en un próximo encuentro. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Dayana, muchas gracias a ti por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos entonces mañana a todos nuestros asistentes conectados en una nueva sesión con la doctora a las 7 de la mañana. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz jueves.